Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio especial y, sobre todo, un evangelio de gracia para todos los que nos consideramos pecadores. Sobre todo porque el Señor nos habla a nosotros cuando dice: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es que algunas veces hay una mentalidad un tanto incorrecta dentro de la iglesia, y a veces lastimosamente alimentada por muchos fieles y que no es cortada o no es corregida por algunos sacerdotes. Y es el hecho de que mucha gente piensa que para venir a la iglesia hay que ser perfectos, hay que ser inmaculados, hay que ser ya santos que literalmente suden agua bendita. Y obviamente esto no es correcto, sino que el Señor nos llama y nos dice de que la iglesia está para que vengamos aquí los pecadores. ¿Por qué? Porque obviamente como pecadores buscamos redimirnos, buscamos un camino de corrección y de conversión. Y el lugar más idóneo para eso es precisamente la iglesia. Y por eso es que el Señor ha querido que la iglesia sea como un hospital, por así decirlo, por dar un ejemplo. Un hospital a donde todos aquellos que estamos enfermos del alma vengamos aquí a curarnos. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Es importante de que si venimos a la iglesia como pecadores, sea para convertirnos, Porque también cae muchas veces en el error mucha gente que he confiado en que la iglesia es para los pecadores. Vienen aquí a seguir con sus pecados, vienen aquí para seguir en paz con sus pecados, pero esa es también una mentalidad incorrecta. Uno viene aquí como pecador a convertirse, no a seguir en las mismas. Es como una persona que va al hospital simplemente para querer seguir enferma. Si uno va al hospital es porque se quiere curar, es porque quiere estar sano y alejarse de la enfermedad. Nunca nadie va allá a decir: voy al hospital para enfermarme más. O no va una persona sana al hospital a decir: inyécteme una jeringa con virus, con enfermedad o algo. No, claro que no. Pero también mucha gente hace eso en la iglesia. Viene aquí a la iglesia a seguir sus pecados, a contaminar a otros con sus pecados. Y eso no puede ser posible. Si venimos a la iglesia, debemos de aprovechar, siendo pecadores, para hacer ese camino de conversión, para hacer ese camino de cambio de vida. Porque de lo contrario, estaremos desperdiciando la oportunidad que el Señor nos da dentro de la iglesia. Ese camino para reencontrarnos con Él, ese camino para reencontrarnos con nosotros mismos. Un camino de redención, de salvación. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios de este día es importante, porque en primer lugar nos da la esperanza de que el Señor no ha venido a condenar a nadie. El Señor no ha venido aquí a traer a unos cuantos pocos, sino que el Señor ha venido aquí a llamarnos a todos a la salvación. Ha venido a todos a llamarnos a la santidad. Y como lo leímos precisamente el miércoles, durante la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el Señor ha querido fundar su iglesia sobre la roca de Pedro, para que nosotros encontremos la salvación dentro de la iglesia. No por la iglesia, porque, repito, la iglesia simplemente es un instrumento, es una institución divina, sí, pero es Jesucristo quien da la salvación,
cada vez que nosotros nos encontramos con Él dentro de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo pensando que por ser pecadores el Señor nos va a rechazar y no debemos de estar en la iglesia. Al contrario, mientras más pecadores nos sintamos, acerquémonos más a la iglesia para que el Señor nos redima y nos salve.